Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio según San Marcos. En el día de hoy vamos a estar leyendo el capítulo número 6 de este tremendo relato de la vida de Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a ver dos o tres cosas interesantísimas. Vamos a ver cómo Jesús regresa a la ciudad de Nazaret, su ciudad donde él creció. Vamos a hablar de dos o tres temas interesantes referentes a su familia. Y vamos a ver dos o tres otros milagros, esta vez un poco diferentes. A lo mejor han escuchado el tremendo milagro de Jesús caminando sobre las aguas. Hoy es el día que vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, vamos a comenzar con una oración para que sea Dios quien nos dirija nuestro estudio. Padre Santo y Padre Bueno, en este día, Señor, vengo delante de ti, pidiéndote, Padre, que seas tú que nos ilumine a través de tu Espíritu Santo, que podamos entender tu palabra, comprender tu mensaje, aprender y ser transformados por medio de él. Te pido, Señor, que cada una de las personas que esté escuchando pueda ser transformada, Padre, incluyendo los que aún no son hijos tuyos, los que aún no son discípulos y seguidores de Cristo. Revélateles a ellos de manera especial para que ellos también puedan venir a ser parte de la familia de Dios. Que sea tu Espíritu Santo en esta tarde, este día, revelándonos tu palabra, enseñándonos y dirigiendo nuestro aprendizaje. Y te pido eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con la primera sección, versículo número 1, y dice así. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que estaban se asombraban diciendo, ¿Dónde obtuvo este tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos, ¿no? Están asombrados de lo que sucede con la vida de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros en la sinagoga? Y se escandalizaban a causa de él, de Jesús. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Eso que vemos aquí, vemos la famosa frase, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? En su propia casa. Porque Jesús va a visitar a su familia, está en su ciudad donde él nació, donde todo el mundo lo conoce, y va a la sinagoga y ¿qué hace? Lo mismo que hace en todos lados. Se levanta, toma los pergaminos, comienza a enseñar, comienza a predicar, a proclamar la palabra, eh, y la gente está atónita, está asombrada. Lo conocen, saben que él es un carpintero porque su papá José era un carpintero, ¿no? Se aprende de su padre, conocen a María, su mamá, conocen a los hermanos y los mencionan por nombre, ¿no? Habla de sus hermanas que están allí en la sinagoga sentados o conocen la familia de sangre de Jesús. ¿Y qué hacen? No aceptan el testimonio de Cristo. No aceptan que Él es quien dice ser. Hablamos de que ya hemos hablado en episodios anteriores de que sus hermanos no eran creyentes. Pero luego de que Jesucristo resucita, se convierten en creyentes, tanto así que hay dos libros de la Biblia del Nuevo Testamento que son escritos por los hermanos de sangre de Jesús. Uno es Santiago y el otro es Judas. ¿Okay? No Judas Iscariote, sino Judas, el que dice aquí, el que escribe el libro de Judas, que es un libro cortito, un solo capítulo. Y pudiendo haber hecho milagros y todas las cosas grandes que hizo en otras ciudades, en su ciudad natal no las hizo. ¿Por qué? Porque fue rechazado. Las personas no tenían fe en Cristo Jesús. Y no fue que no hizo ningún milagro, porque en versículo 5 claramente dice que sanó a unos enfermos. Hizo algo, pero era limitado por la falta de fe de esa ciudad. Por la falta de fe, porque lo conocían, lo vieron crecer. Y lamentablemente eso sucede en muchas familias. Sucede en muchas familias donde ven la persona crecer, lo ven como
alguien malvado, ¿verdad? Su vida cotidiana, y de momento vienen a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, cambian y, y no aceptan su testimonio, no aceptan la realidad de esa persona. Es difícil para esas personas evangelizar su familia, evangelizar sus amistades, porque lo vieron crecer. Y la imagen que tienen en la mente es la malvada, la imagen mala. Si se enfocaran en el cambio que hizo Dios y la transformación que hizo Dios en esa persona, fuera un poco diferente. Y lo mismo debe ser aquí, ¿no? Eh, Jesucristo no hizo barbaridades, no hizo maldades, porque Él no pecó en toda su vida. Pero lo vieron crecer, lo vieron jugar, lo vieron de niño, saben que es hijo de María, hijo de José, aunque realmente no es hijo de José de carne, sino adoptado por José, como un padre adoptivo. Y no reciben su testimonio, tan sencillo como eso, ¿no? Pero él no se da por vencido, él viene a hacer una obra, él tiene un ministerio que hacer, él lleva el mensaje y cuando no es bien recibido, se va a otras aldeas, se va a otros sitios y proclama el mensaje donde es recibido. Y así mismo tú y yo tenemos que ser. Nosotros tenemos un ministerio dado a nosotros por el Señor Jesús. En Mateo 28 dice que nosotros llevemos que hagamos discípulos, lleven el Evangelio a todas las naciones y que los bauticemos y les enseñemos todas las cosas. Mi preocupación no debe ser, la gente no me está escuchando. Mi preocupación debe ser, estoy siéndole fiel a Dios yo. ¿Cómo yo le soy fiel a Dios? Llevando el mensaje de Cristo, llevando el mensaje del Evangelio a todo el mundo. El que me escucha, gloria a Dios porque recibió palabra buena. El que no me escucha, está en sus manos. Ya el mensaje se le dio, no lo escuchó o no le interesó o lo rechazó. Ese no es mi problema, porque Dios me mandó a mí a llevar el mensaje, ¿no? A regar la semilla, como hemos hablado en los capítulos anteriores. Dónde esa semilla caiga y cómo crece y qué fruto da, no está en mis manos. Como la parábola del sembrador, ¿verdad? Que sembraba su campo y la semilla crecía porque Dios lo permitía y hacía la obra. El sembrador no hacía que la semilla creciera. Nuestro trabajo es regar la semilla, es llevar el evangelio. Y si no te escuchan, ve a otro lugar que te escuchen. Tan sencillo como eso. El Señor Jesús nos lo enseña aquí. Versículo 7. Esta sección se llama Jesús envía a los 12 que los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalia. No lleven dos túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio en contra de ellos. Y saliendo los 12 en la misión que Cristo le había enviado, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una campaña evangelística. Estamos hablando de misiones, ¿no? Misiones en el sentido de que Jesús los prepara. Estas son las instrucciones. Vayan, prediquen el evangelio, compartan el evangelio, no lleven nada, sino confíen en Dios. Dios va a proveer. Estas personas iban a las casas, a aldeas que no habían recibido la palabra, y allí proclamaban el evangelio, proclamaban las buenas nuevas. ¿Y a qué los llamaban? A que se arrepintieran. Porque recordemos que tenemos que creer y la fe viene por el oír, ¿no? Yo escucho la palabra, creo y me arrepiento. Porque me doy cuenta de la verdad de mi vida, la verdad de Dios. Estas personas llevaban la palabra, la gente escuchaba, se arrepentía y venían a la fe. Y ellos se supone que llegaran a este pueblo y se quedaran allí predicando el evangelio hasta tanto todo el mundo haya escuchado y haya terminado la misión en ese lugar, en ese pueblo, en esa ciudad. Y se hospedaba en casa de alguien que los recibía, ¿no? Hospitalidad.
Pero cuando llegaban a un pueblo y no escuchaban su mensaje, no lo recibían, eh, Jesús les dice que se sacuda el polvo de los pies, ¿no? Es como cuando Poncio Pilato dice que no haya nada en contra de Jesús y se lava las manos. Simbólicamente, dicen, yo no tengo nada que ver con la muerte de este hombre. Igual forma, ya estos dos apóstoles llegan a esta ciudad, llevan el mensaje, las personas no reciben el mensaje, ellos hicieron su trabajo, que es llevar el mensaje, y se sacuden los pies, como quien dice, yo no soy responsable de tu sangre, yo no soy responsable de tu muerte cuando tú mueras y te presentes delante de Dios y seas juzgado por tus pecados. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Y obviamente sanaban enfermos, sacaban espíritus, porque Cristo les dio de su poder. Estos apóstoles no tenían poder en sí mismos. Cristo tiene poder en sí mismo. Pero estos apóstoles estaban demostrando ese poder que era dado a ellos por Jesús. ¿Para qué? Para confirmar la palabra que estaban llevando. ¿Ok? Versículo 14. Ahora vamos a hablar un poco de la... ¿Se recuerdan Juan el Bautista? En el primer capítulo, él fue el enviado por Dios para que abriera camino y preparara el camino para el Señor Jesús y llamaba a todos los israelitas al arrepentimiento y los bautizaba en el río Jordán para el arrepentimiento. Y fue este hombre el que bautizó a Jesucristo, ¿no? Y es Juan el Bautista, recordemos que es primo de Jesús. ¿Ok? Entonces, el verso 14 dice, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, ¿no? Famoso. Y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. So, están pensando por qué Jesús es tan famoso, que hace milagros, ya Juan el Bautista había muerto, y piensan que Jesucristo, que Juan el Bautista resucitó, no sé, de alguna forma el Espíritu de Juan el Bautista vino en Jesús, y por eso es que hace milagros. ¿Verdad? Una ignorancia totalmente. Pero otros decían, él es Elías. ¿Por qué decían Elías? Porque estaba profetizado de que Elías iba a venir. El Elías iba a venir. Y realmente, según lo vemos en otro de los evangelios, el Elías vino. Y el Elías, el que tenía el espíritu de Elías, era Juan el Bautista, no era Jesús. Y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. ¿Qué pensó? Yo maté a Juan y ahora volvió a la vida. Y viene con poder de Dios. Automáticamente imagínate todo lo que está pensando esa persona, ¿no? Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor a Juan el Bautista y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, porque sabía que Juan era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido, cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Eso es interesante que Herodes, siendo un hombre perverso, rey de Israel, se casa con la mujer de su hermano, que no le es lícita. Y Juan el Bautista, proclamando la verdad de Dios, va y le confronta. Y le dice, esa relación que ustedes tienen es una relación en contra de la palabra del Señor. Esa relación está errónea, está equivocada y tienen que separarse, no pueden hacerla, tienen que arrepentirse y dejarse. Pero ellos no querían hacer eso, querían seguir viviendo en su pecado, querían hacer lo que les diera la gana. ¿Y qué pasó? Siempre paga el mensajero. Como no pueden hacerle nada a Dios, porque Dios está en los cielos, ¿quién puede hacer algo a Dios? ¿Quién paga las prendas rotas? Es quien, Juan el Bautista. Y Herodes lo encarcela, pero no lo mata. ¿Por qué? Porque
tiene temor porque él sabe claramente que lo que Juan estaba diciendo no solamente era verdad, sino que venía de Dios. Y Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que estaba con Herodes, estaba llena de rencor y de odio en contra de Juan. ¿Por qué? Porque le estaba tocando la llaga, le estaba apuntando a su pecado. Y en vez de arrepentirse como se supone que hubiese hecho, lo quería matar, lo quería destrozar. Y por un tiempo su esposo, ¿verdad? Herodes lo protegió de su esposa. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, ¿verdad? Le hizo un baile exótico, medio erótico al rey. ¿Qué pasó? Agradó a Herodes este baile o esta mujer y a los que se sentaban en la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Tremendo error, ¿no? Tienen un banquete rodeado de toda la gente importante de Israel y han bebido alcohol, obviamente. Están excitados por la muchacha que está bailando y le salen las tremendas palabras que puede decir cualquier rey, o que no debería decir un rey. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le dijo, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Y ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y la madre le dice, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente delante del rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Por fin Herodías consiguió lo que quería, porque el rey, delante ¿verdad? De sus invitados, prometió que le iba a dar lo que ella pidiera. Al ella pedir la cabeza de Juan el Bautista, el rey no puede echarse para atrás y tiene que cumplir su palabra. Y Herodías lo sabía muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer el rey? Tiene que matar a Juan el Bautista, a quien él estaba protegiendo de esa mujer. 26. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él en la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Ya vemos por qué Herodes estaba asustado de que Juan había resucitado, ¿no? Por culpa de su embriaguez, por culpa de la muchacha bailarina, por culpa de Herodías, él no pudo proteger a Juan y tuvo que matar a Juan, cosa que está en sus manos, ¿no? Eh, estas dos personas, estos dos, Herodías y Herodes, lo que debieron haber hecho fue arrepentirse y arreglar su vida. Porque todos nosotros, tú y yo, estamos llamados a qué? Al arrepentimiento y a hacer lo que es correcto. Pero cuando nos negamos a hacer lo que es correcto, reaccionamos de esta forma. Nos da odio, nos da coraje, nos da mal humor, resentimiento en contra del mensajero de Dios. Y esto lamentablemente lo vemos en todo tiempo y en todo momento. Lo vemos hoy en día. Dile a alguien en la calle que esa relación que tiene homosexuales es en contra de Dios, que nosotros los amamos y queremos que vengan a la verdad, que vengan a Cristo y que se arrepientan de sus pecados. Pero ¿qué hacen? Se arraigan de sus pecados y no quieren soltar eso que aman. ¿Y que normalmente qué sucede? Hay un ataque, una confrontación en contra del que está llevando el mensaje. Exactamente lo que sucedió aquí. El ser humano no cambia, sigue haciendo lo mismo en diferentes épocas. Versículo 30 tenemos la famosa historia, famosa historia de los 5.000 hombres que fueron alimentados con unos poquitos panes y peces.
Leámosla. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Estaban muy cargados, muy trabajados, muy ajorados, atendiendo muchas personas de un lugar al otro y ni siquiera tiempo para comer tenían. Y se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. Pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron delante de ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión. Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios amable, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Y dice, porque eran como ovejas sin pastor. Jesús es el buen pastor. Y estas ovejas no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que vengan a fe, que escuchen, que te crean, se arrepientan y tengan entonces el mejor pastor que pueden tener, a Jesús el Cristo, que es el buen pastor. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a Jesús diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. ¿No? Recordemos que están cansados, están corriendo de lado a lado, están siguiendo a Jesús y ya es tarde, ¿no? Ya es hora de comer y dormir. Y Jesús les dice a ellos, denle ustedes de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Para que tengan una idea, un denario es el salario o el sueldo de una persona por un día. Y tenían que comprar tanto pan para cubrir esa multitud que era equivalente prácticamente al sueldo de una persona por 200 días o un año de trabajo casi, porque no estamos contando sábados y domingos, ¿no? Eh, y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Muy poquito, ¿no? Y les mandó que todos se recostaran por grupos, ¿verdad? En grupitos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y 50 personas. Tan grande era la multitud que los grupitos eran grandes, ¿no? Eran de 100 y 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todas las personas, ¿no? Entre todos. Y todos comieron y se saciaron, ¿no? No podían comer, estaban llenos de comida. Recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Eso es lo que estamos hablando, que esta multitud que está siguiendo a Jesús con 5 panes y dos peces comieron todos, sobró 12 canastas, pero realmente eran más de 5.000, porque están diciendo que eran 5.000 hombres. A eso si le suman mujeres y niños, probablemente era más del doble. Cristo hizo un milagro de abundancia, un milagro que representa lo que viene en el nuevo mundo, ¿no? Cuando Jesucristo regrese otra vez y establezca su reino aquí en la tierra. No va a haber escasez de alimentos jamás, porque donde esté Jesús hay abundancia de vida, hay abundancia de alimento. Y lo demuestra de esta forma, simplemente bendijo los panes, los empieza a picar y se empiezan a multiplicar. Y todo el mundo comió. Luego de este evento, vamos a ver lo que sucede, que es la famosa historia de que Jesús camina sobre el agua. Y dice, enseguida Jesús hizo de que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado de Bethsaida, mientras él se despedía de la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Jesús los envía, se vayan a aquella ciudad, vayan en el barco,
yo los encuentro después. Él se despide de la multitud y ¿qué hace? Se va a orar solo. Recordemos en los capítulos anteriores hemos hablado que siempre es bueno estar en sociedad, en comunión, ¿verdad? En grupo. Por eso Dios nos manda que estemos en asamblea, en la asamblea de Cristo, en la asamblea de hermanos y hermanas. Pero hay tiempo de soledad. Y el tiempo de soledad es cuando tenemos un tiempo para ministrar, para orar, para ayunar, ¿no? Donde estamos, somos Dios y nosotros y Dios. Y esto es lo que hace Jesús. Versículo 47. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, era de madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Hasta cierto punto es gracioso, ¿no? Jesucristo les dice, vayan en el barco y lleguen al otro lado y yo voy después. Y ahora Jesucristo dice, "Ah, yo voy caminando y les voy a llegar primero. Pero va por encima del agua. Obviamente no sucedió así, ¿no? La barca estaba en el medio del lago, en medio del mar. Jesús viene caminando. ¿Y qué sucede? Cuando ellos lo ven andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Era de noche, era de madrugada, están cansados y de momento ven una persona caminando sobre el agua y se pusieron a gritar, estaban asustados, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y les calma, ¿no? Diciendo, hey, no es ningún fantasma, no es ninguna cosa loca, soy yo, soy su maestro, soy Jesús. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados de gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Y es la idea de que estas personas, aunque viven con Cristo, ven los milagros, ven los milagros, ven los milagros, ellos mismos reciben poder para sanar y para sacar espíritus y sacar demonios. Llega el tiempo que en nuestra humanidad o se nos olvidan las cosas o en el momento no nos recordamos y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y por eso dice aquí, no entendieron lo de los peces. Se le olvida que Jesús es Dios, que es poderoso, que para él no hay nada imposible. Pues su mente estaba embotada, estaban cansados, a lo mejor estaban eh, eh, envueltos en las rutinas, ¿no? A veces aún en el ministerio, como pastor, como maestro, o, o como diácono, o como cualquiera que sea tu ministerio, misionero, etcétera. A veces nos envolvemos tanto en la rutina del ministerio que perdemos el enfoque y se nos embota la mente y nos dejamos llevar por la rutina en vez de dejarnos llevar por lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. ¿Ah? So, seguimos aprendiendo, ¿no? De todas estas cosas. Y por último, Jesús en Genezaret. A veces esos nombres son un poquito difíciles de pronunciar. Versículo 53. Terminada la travesía, llegaron a la tierra. So, Jesús se monta en la barca, por fin llegan al otro lado y están en Genezaret. Y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer otra vez a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que Jesús entraba en las aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos o curados. Sabemos que el ministerio de Jesús es sumamente famoso, sigue creciendo en su fama, eh, y donde quiera que Jesús va o regresa, va o viene, ahí están los enfermos. La gente lleva a los enfermos. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder para sanar. Mira como dice, si ni siquiera tocáramos el borde, y todo aquello que tocaran a Jesús quedaban sanos. El poder de Jesús para sanar era increíble, pero es increíble porque no es humano. No, digo, es 100% humano, pero es 100% Dios. Pero no es solamente humano como tú y como yo.
al él ser 100% Dios, tiene el poder completo de Dios, de creador, para restaurar lo que se había dañado, ¿no? Cuando nos enfermamos, lo que Dios hizo perfecto se daña. Y Él restaura eso que está dañado a lo perfecto y queda sana la persona, ¿no? De la misma forma que la hija de Jairo quedó, no solamente vino a la vida, sino que quedó sana. Estas personas, donde quiera que tocan a Jesús, queda sana. So, en este capítulo hemos visto muchísimos milagros. Jesús es el Dios proveedor. Él provee todo lo que necesitamos. Provee la salud que necesitamos, provee la vida eterna que necesitamos, provee los alimentos que necesitamos, provee la paz que necesitamos. Así como le dio paz a las personas que estaban remando de madrugada, Jesús nos da protección, nos protege, nos guarda, nos dirige hacia donde tenemos que ir. El Señor Jesús es lo que tú y yo necesitamos. Él es nuestro buen pastor. Un buen pastor cuida de sus ovejas. Un buen pastor lleva a sus ovejas a descansar a verdes pastos. Un buen pastor lleva a sus ovejas a aguas calmadas. Un buen pastor camina con sus ovejas aún en medio del peligro. Y ese es Jesús. Ese es nuestro buen pastor. Si tú quieres que Jesús sea tu buen pastor, hasta ahora hemos leído qué debemos hacer. Creer y arrepentirnos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, creemos y nos arrepentimos de nuestra vida de pecado. Y ahora, en vez de seguir caminando en pecado y complaciendo la carne, como hizo Herodes y Herodías, en vez de arrepentirse, siguieron en esa vida de pecado. Nosotros nos arrepentimos porque hemos creído en Jesús, hemos creído lo que nos han dicho de Jesús, vemos la evidencia de lo que hizo Jesús y sabemos que es quien dice ser, y ponemos nuestra fe en Él, y al hacer eso nosotros recibimos perdón de pecados, nuestro libro queda en blanco, ahora recibimos la justicia de Cristo, recibimos el sello del Espíritu Santo, donde somos sellados para salvación, para resurrección. Recibimos adopción en el Padre. Ahora el Padre, Dios Padre es nuestro Padre. Y tenemos el buen pastor, que nunca nos abandona. Ese es tu llamado para el día de hoy. Sigue a Cristo, busca a Cristo, ama a Dios en obediencia. Comparte este video y esta información con muchas personas que necesiten a Cristo. Que sabemos que son muchísimas, ¿no? Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hay muchas personas en el mundo, amigos nuestros, vecinos nuestros, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, familia, que no son salvos, que no conocen a Cristo. Preséntale esta información, preséntale este mensaje, preséntale este video. Lee la palabra con ellos para que ellos lo vean. Explícale. Enséñale cómo Jesús ha hecho cambios en tu vida. Cuéntale tu testimonio. Así como la mujer de flujo de sangre le contó el testimonio, ¿no? Bueno, con esto terminamos el capítulo número 6. La semana que sigue vamos a estudiar el capítulo número 7. Ya estamos entrando a la mitad del libro. Espero que te sea de bendición. Sigue meditando en la palabra. Medita en lo que estás aprendiendo. Créele a Dios, séle fiel y comparte su palabra. Y nos vemos la próxima semana y mientras tanto que el Señor te bendiga. Hasta luego.